En México, la discriminación tiene raíces estructurales y es una práctica injusta, ilegal y normalizada que nos daña como sociedad, ocasionando que diversos grupos de la población como los indígenas, las comunidades afrodescendientes, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, los jóvenes, las personas de la diversidad sexual, las mujeres y los adultos mayores enfrenten barreras desproporcionadas para acceder a sus derechos. La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de los derechos humanos. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos. ¿Qué significa ser una sociedad incluyente? ¿Qué se necesita para hacerlo? Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos las acciones que podemos emprender por una sociedad libre de discriminación. Qué bueno que están con nosotros, amigos, amigas, amigues de Diálogos en Confianza, porque de veras la utilidad de este programa es infinita. Como escuchábamos, hoy vamos a hablar por una sociedad libre de discriminación. Cuando se abolió aquí, supuestamente, ¿no?, la esclavitud y todo esto, se eligió el Día Nacional contra la Discriminación en el marco de la celebración de la abolición de la esclavitud que ordenó don Miguel Hidalgo y Costilla allá por el 19 de octubre de 1810. Yo sé que ahorita muchos integrantes de nuestro público, de nuestra audiencia, va a decir: pero si en México no hay discriminación, ¿cómo creen? Aquí no es Estados Unidos. Acá nos discrimina Trump. No, hombre, si ni lo necesitamos, nosotros solitos podemos, ¿cómo no? La verdad es que está muy fuerte la situación. Si hoy tomamos, aunque sea una herramienta en este programa, les aseguro que nuestra vida va a ser mejor y la de los que estén con nosotros, y esto se podrá ir replicando, porque todos caemos en alguno de los renglones para ser discriminados, o en 2, o en 3, y la traemos cuesta arriba. Si esto no influyera en la calidad de vida, otra cosa sería, ¿verdad?, con ignorar al que discrimina, pero la verdad es que también provoca eso. Así que de veras les invito a que nos sigan. Por ejemplo, en la computadora, hasta ella llegó a su trabajo, que no le diga, no, ¿qué estás haciendo usted? Mire, así, chitón, www.canal11.mx/diálogos, y ahí nos puede seguir. Y además vamos a subir a YouTube el link completo del programa para que se lo pase quien le quede el saco, así como que no quiere la cosa de sus cuates o de sus familiares, ¿verdad? Y verdaderamente hoy aprenderemos a qué es ser realmente incluyentes. Realmente incluyentes. Vamos a hablar de unas cosas muy divertidas y otras de muy, muy dolorosas. Pero yo quisiera arrancar con la segunda encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México. Vamos a ver qué encontraron, por lo menos aquí en la capital, para que le mida usted el agua a los camotes. Vea. Hola, soy Pablo Álvarez y Casa Longoria, coordinador de Políticas Públicas y Legislativas, y quisiera presentarles los principales resultados de la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México, que nos permite identificar la problemática en la entidad. Le preguntamos a la ciudadanía, o sea, personas de 18 años o más, cómo perciben la discriminación. 0 es nada de discriminación, 10 es mucha discriminación, y en esta ocasión la respuesta fue 7.7, o sea, como podrás ver, la ciudadanía identifica que hay mucha discriminación en la Ciudad de México. La encuesta también tiene una parte de testimonios, o sea, a usted en lo particular lo han discriminado, y la preguntamos en 2 sentidos. Uno es a la persona directamente, y aquí lo que es interesante es que en el 2013 un 32% decía que sí lo habían discriminado, y en junio del 2017 solamente el 28%. O sea, hay una
reconocimiento de que se discrimina menos respecto a lo que había hace 4 años. Población indígena volvió a ser más discriminado. ¿Quiénes siguen? Personas gay. Después seguiríamos personas de piel oscura. Y si te das cuenta, después vienen pobres. Si te das cuenta, esto identifica muy claramente perfiles. O sea, se discrimina por razones de color de piel, se discrimina por orientación o preferencia sexual y también se discrimina por condición económica. Esto es, somos una sociedad racista y clasista. Lo interesante es que la ciudadanía ya lo está reconociendo. Si tú hubieras hecho esta encuesta hace 25 años, la gente negaría que existe la discriminación. La encuesta dice que es la ciudadanía la que tiene que resolver el problema, no el gobierno. O sea, las personas están asumiendo cada vez más que es un problema que nos toca a cada quien, a cada uno de nosotros. Por ejemplo, esta vez fue el 58% de la ciudadanía contra 53% hace 4 años. Y segundo, la gente cree que sí podemos hacer bastante por resolver el problema. 70% cree que este asunto sí se puede resolver directamente. Y lo último es, ¿qué podemos hacer? La respuesta en el 2017 es bien clara. 33% respetarnos, dar mejor educación 26%, tener valores, inculcar valores 16%, orientar a la gente 11%. O sea, en el respeto, en el tener valores, en el saber colocarse en los zapatos del otro, está en realidad la respuesta. Pues, ¿qué tal? Parece que hay menos discriminación en la Ciudad de México. ¿De veras será como un gueto o qué estará pasando? Amigos, gracias a todo nuestro público aquí presente y claro a quienes nos están acompañando, yo les presento a Tania Ramírez Hernández, directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Bienvenida, mi querida Tania. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. No saben qué necesario, qué útil, qué pertinente, ¿no? El momento para hablar de esto. Norma Loesa Cortés, subdirectora de capacitación de COPRED. Gracias. El doctor Jesús Rodríguez Cepeda, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Guam, Iztapalapa. Saludos a todos los guameros. Especialista en filosofía política. Gracias, compañero. Ana Leticia García Núñez, que tiene una maestría en defensa de los derechos humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Gracias, Ana Leticia. Gracias. A ver, ¿qué pasa si empezamos a identificar la problemática? Es decir, antes seguramente existía y abrumadoramente este asunto de la discriminación y que si fue racista el comentario o clasista, lo que quieras, pero pues era lo normal, ¿no? Está en todos lados, en los chistes, en la publicidad, en las películas. Vamos, es una normalización como si viviéramos así en una pecera y toda el agua es discriminación. Pues ya cómo te das cuenta de eso. O sea, el empezar a señalarles un paso. Es un paso y también colocarlo, por ejemplo, en la Constitución, ¿no? Ahora en el primero constitucional ya podemos leer que la discriminación si usted está dice, prohibida. Me están discriminando y el primer artículo de la Constitución dice que usted no debe de hacer eso. La cosa cambia, ¿no? Ya no es nada más una práctica en la pecera. La cosa cambia si se reconocen las leyes, pero también la cosa cambia si vamos reconociendo la diferencia entre el prejuicio y la discriminación, ¿no? Ese prejuicio puede ser una idea que habite en todas las mentes, pero la discriminación se realiza en el momento en el que una práctica o una omisión limita el ejercicio de un derecho a una persona. A ver, un ejemplo, pero muy práctico, para que a todos nos quede claro cuando es discriminación. Uno muy claro, pero que no nos damos cuenta, es cuando vamos por la calle y pensamos que pues todo el mundo puede circular libremente
y de repente vemos a una persona en silla de ruedas que no puede, ya no digamos cruzar la calle ni bajarse de la banqueta porque no está condicionada. Bueno, ¿y qué te digo subirse un puente? ¿O qué te digo salir Ya, de un edificio? ahí ya lo en un discriminaste, sismo, ¿no? ¿eh? Sí. Y sí, deja sí. de ser ruedas, una persona adulta mayor que de plano ya vaya de bastoncito, pues ¿cómo le haces? Bueno, ese es un ejemplo. Estamos discriminando al que necesita emparejarle el suelo para otra cosa. Ahora, en realidad estamos interesados en abolir la discriminación. O sea, ¿qué tanta gente sí estamos trabajando por ello y quién de veras todavía ni siquiera la identifica? ¿Cómo la ven? A ver. Bueno, yo creo que además de reconocerla como una conducta y además en la exigibilidad de los derechos, es importante reconocer que es un problema público, ¿no? La expresión material de la discriminación es la desigualdad. Somos un país desigual. Vámonos por partes. Porque dijera, me hizo mala cara ella, bueno, yo me voy, ¿no? Pero no topa ahí. Exacto. Va en riesgo desde cómo, si tengo acceso a la salud, Claro. a la ley, A la o hasta educación. me matan. O Así sea, es. las consecuencias son muy graves, ¿no? Así es. Entonces, ¿quién tiene el interés de colaborar para que este problema público realmente se resuelva? Yo creo que son distintos sectores. Evidentemente el Estado tiene una responsabilidad directa, ya hablaba Tania del artículo 1 de la Constitución, que además ahora establece obligaciones precisas. Hay que proteger, promover, respetar, garantizar. Pero aparte de eso, sí podemos pensar que este problema público resulta de interés y de trascendencia en el que todos podemos colaborar. Hace rato que hablaban de la encuesta, hay una parte que es muy esperanzadora y que es cuando le preguntamos a la gente, ¿de quién depende erradicar la discriminación? ¿Quién puede contribuir? La respuesta más, parece que más popular, es responsabilidad de todas y de todos. Esto se da en las casas, se da en las escuelas, se da en las calles, se da en los trabajos y en las instituciones públicas. Pero ¿cómo le hago? ¿No? ¿Me ofenden y me los tranqueo? O como en una película sueca maravillosa en donde una chica sufre un accidente de tránsito, queda con una discapacidad motriz, es maravillosa maestra, pero le dicen, ¿qué cree? Es que ya no puede trabajar porque cómo sube las escaleras de la escuela. Y el señor, su esposo, se echó toda la noche un puente para que pudiera subir. O sea, no me van a dejar hacer eso. O sea, ¿cómo le hago yo, en términos reales, de a patín para yo estar ahí presente y subsanar esto, maestro? Es que- Porque si es de adentro, es de uno. Es que requieres al Estado. ¿No? A ver, yo estoy de acuerdo, la gente entiende que es un problema compartir, y lo es porque nos afecta a todos, pero hay una obligación central que es la obligación del Estado. No hay agenda de no discriminación sin una participación clara, decidida, comprometida de las distintas instancias del Estado. ¿Qué tendría que hacer al principio? ¿Por dónde empieza? ¿Por A ver, se ha panfletos, empezado. materia en Se ha la empezado primaria? con la legislación, Ok. ¿no? Como norma, como Tania han ¿Y ahora qué señalado. sigue? Se ha empezado con la legislación, pero no basta con la legislación. Al Estado mexicano le encanta hacer legislación. Sí, pero le tenemos re encanta. buenas, el Y se problema es que no la compromete. seguimos. Hay legislación internacional que es un marco muy completo en materia antidiscriminatoria y el Estado mexicano la ha firmado prácticamente toda. Le falta por ahí un par Pero de es que convenios. yo me doy cuenta Pero- que no lo reconocemos del todo. El problema no sé es si me cómo explico. viertes esos compromisos en la política pública, en los presupuestos, en el diseño de las instituciones, en la manera en que efectivamente se atiende a las personas que están en grupos discriminados. Ahí tenemos un gran déficit. Miren, hay un gran pleito en las redes. Sigue. El otro día yo tenía creo que más de 100 tweets. Digo, ya no les di ni retweet. Era un pleito interminable entre 2 o 3 asociaciones civiles, algún divulgador y como 80 atacantes del camioncito homofóbico. Este autobús que patrocinó por la familia y que decía, si naces mujer, vas a quedarte mujer forever, y si eres hombre... No saben la cantidad de argumentos. Bueno, yo pensé que estaba el señor Torquemada texteando desde el más allá. Pero casi todos se escudaban en que también había derecho de expresar eso porque era libertad de expresión. Y algunos argumentaban que no podía ser si arengaba a pisotear los derechos humanos de otro. ¿Qué opinan de eso, por ejemplo? Sí, claro, pues estoy totalmente de acuerdo. No se va a decirle a la gente que no diga ciertas cosas, pero no se le va a obstruir que se exprese como quiera. Sin embargo, sí se le puede señalar que ese tipo de expresiones que son homofóbicas son contrarias a nuestro marco jurídico. Y alguien puede ir a denunciar y Sí, decir, por pasó supuesto. este camión, me está discriminando.
y en un momento dado podría atraer violencia hacia mi persona. ¿Se puede hacer eso? Sí, yo creo que, bueno, el marco jurídico en el artículo 1 constitucional nos da una fórmula jurídica que dice que está prohibido en México discriminar y que se configura de una conducta, una causa y un efecto. Y cuando se contradice con la libertad de expresión, entonces ahí, ¿qué derecho entra en juego? Ahí tenemos un gran problema. Es una paradoja de la ética, Sí, perdón, pero está bien rudo. Si un grupo conservador, con criterios morales, que Sesgados. finalmente a la larga tienden a chocar con Perdón, derechos humanos, y con información no científica, Y con- porque lo que ahí se presenta no con se eso que la sustenta. Constitución prohíbe, que es superstición, por ejemplo, Ajá. quiere expresarse públicamente, yo creo que no se le debería, no se debería bloquear por parte de las autoridades. Lo que requerimos es más voces y que haya diálogo público. Uno de los riesgos de la agenda de no discriminación es que se confunda con la policía del lenguaje. Ok. Y que entonces le ponga una mordaza. a la una gente. mordaza. Los derechos también, dice ese mismo artículo que citó Tania al principio, los derechos van juntos. Exacto. Y no puedes afirmar un derecho sacrificando otro. Entonces, no le hacemos un... Qué fuerte. A ver, ni la Corte Mexicana, cuando ha sentenciado, que ha sentenciado muy poco, y Sí. cuando lo hizo mal, ni siquiera la Corte tiene un discurso claro de cómo embonar los derechos de no discriminación y libertad de expresión. Y hay que tomarnos en serio esa idea. Pues Los que claro. promovemos no discriminación, al mismo tiempo debemos promover libertad de expresión. Y a mí me preocupa por lo que se lee entre líneas. A ver, me explico. Pues que el camioncito anda en donde quiera. Pero imagínense que los millones de personas que ya lo vieron no tienen ni la curiosidad, ni el tiempo, ni las herramientas para constatar si eso que están diciendo tiene algún fundamento científico. Me suena lógico y me lo quedo. Ese es el peligro, porque no tenemos la materia como tal en el libro de texto y demás. Y cuando salió electo Trump, aunque él nunca dijo vayamos a quemar negros, perdón la palabra, esa noche salieron 3 personas vestidas como del Ku Klux Klan en Estados Unidos y arrojaron gasolina sobre una chica afroamericana y le prendieron fuego. Se salvó, estaba muy grave, pero él nunca dijo hagan eso. Ellos se sintieron legitimados nada más por la presencia de alguien que ellos dijeron a mí me abraza. Eso es lo delicado. Es lo delicado. Ahorita regresamos y les dejo el balón, pero es que no saben cómo me angustia este tema. Opinen también ustedes por nuestras redes. Amigos, amigas de Diálogos, fíjense que les voy a invitar a la Feria de la Salud del Hospital de la Mujer. Por favor, el Hospital de la Mujer está invitando a su Feria de la Salud durante todo el mes de octubre. Se van a estar realizando estudios de mastografía y Papa Nicolau de manera gratuita. Por favor, ya no más falta que los lleve yo de la mano. Es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Dónde queda? Bueno, Prolongación Salvador Díaz Mirón, número 374, Colonia Casco de Santo Tomás. Aquí andamos muy seguita en la delegación Miguel Hidalgo. Por favor, apúntelo. Salvador Díaz Mirón, la prolongación Salvador Díaz Mirón, número 374, Colonia Casco de Santo Tomás. Aquí, ahí se están haciendo los estudios. Para que lo aprovechen, son gratuitos. Por favor, pásenle la voz a todas las mujeres de su casa y sus conocidas. Bueno, y hablando, porque también hablábamos de encuestas, estadísticas y todo esto, y de por qué diablos se nos hace pues ya tan normal la discriminación. Bueno, Parametría, nuestros amigos de Parametría nos habla de poblaciones vulnerables y nos vamos dando cuenta de que todos caemos en alguno de estos grupos o en varios zapatitos, en varias cajas de zapatos, o vamos a caer, ¿verdad? Le vamos agregando rayitas ahí al tigre. Vamos a ver qué nos cuentan los amigos de Parametría. Según los datos que tenemos en Parametría y la serie que empezamos ya hace más de 10 años, creo que coinciden mucho con los datos que tienen otros colegas o principalmente con APRED, que es quien tiene el seguimiento más puntual por cada grupo que en principio se considera minorías sociológicas o que son discriminados. En nuestro caso creo que el grupo que le hemos puesto más atención porque, como dicen los propios estudios de CONAPRED, es la que pues lamentablemente sobrecae más prejuicios y más discriminación, que es la comunidad lésbico-gay.
que creo que es pues donde hay mayor nivel de conciencia, pero también mayor nivel de discriminación. Otro que a mí me parece que no está bien reflejado socialmente, incluido con APRED, es todo el tema de discriminación sobre gente con discapacidades. No comparten nuestra vida social, porque si así fuera, los veríamos en todos los ámbitos sociales. Los veríamos en la comida de los domingos, los veríamos en los parques, los veríamos en... Y es a mí me parece que de las muchas discriminaciones que tenemos, es de la que menos tenemos conciencia. Mujeres, bueno, en sí mismo se presta para un programa, ¿no? Es una cosa, entre discriminación laboral, que es la más grave, que de hecho la comparten con estos grupos de capacidades distintas, es de sus principales preocupaciones, pero bueno, es otro tema. Indígenas, que va correlacionado con este tema de discriminación por clase o por... Pero bueno, yo creo que al final de todas estas, la más notable es la de preferencia sexual. O sea, es así, creo que ahí sale nuestro lado conservador, de sociedad conservadora, le hace un poco intolerante, prejuiciada, donde creo que sí tenemos socialmente mucha conciencia de qué pasa y poca disposición a corregirlo. Aquí es muy interesante porque como buena sociedad mestiza, en uno de nuestros temas principales, nos movemos de manera ambivalente. Nos sabemos discriminados y a la vez tenemos conciencia de discriminar, pero da la impresión de que no está fácil, no hemos encontrado el mecanismo, creo, socialmente para resolver ese dilema. ¿Qué tal? Pasa desapercibida. Empezamos con la diversidad sexual. ¿Te late, Scarlett? Ya que nos la pusieron de pechito, literalmente. Oye, a ver, ¿por qué será la más notoria? Porque somos una población vulnerable principalmente por nuestra identidad de género. Somos la población en la cual somos enfocadas, somos como el foco de discriminación para que todo el mundo diga, ay, ¿y por qué lo está haciendo? ¿Y por qué es diferente a nosotros? Tanto personas, como ya lo decían en el reportaje, que decían por qué es moreno, por qué es alto, por qué es bajo, por qué es diferente a lo mejor ante una sociedad heteroformada, dicen, no, es que ella como exige sus derechos, dicen, no es lo que va conforme a lo y que además nosotros es tenemos. conflictiva. Así es. Espérame, ahorita nos vas a contar anécdotas y de los grupos que tú apoyas. Allá, en el panel, filosófica, socialmente hablando, ¿por qué es como la primera que brinca inmediatamente? ¿Por qué? Probablemente tenga que ver con que es un número de población amplio y que también son personas visibles que están en los ámbitos rurales, en las ciudades, en las escuelas. O sea, al ser un grupo de población amplio, tiene una capacidad de ser visible, ¿no? No pasa lo mismo con las personas con discapacidad, que por las barreras físicas pues no los podemos ver en la vida pública, como se decía, ¿no? Esa puede ser una explicación, sí. ¿Y por qué creen ustedes que ahora se haya acentuado, deje usted la homofobia, lesbofobia, ya digo, sigue habiendo muertes diarias, pero la transfobia, está del terror, que a mí también me brinca porque subiendo la violencia hacia las mujeres, 7 feminicidios diarios, tratándonos como minoría, aunque somos la mitad de la población, pues por lógica, ¿no? Pero ¿por qué será? Los transfeminicidios que de hecho se han ejercido en la Ciudad de México y que siempre han quedado impunes. Esa es la parte que nosotros estamos empoderando a la mujer transexual para que también exija sus derechos como tal. Esta situación que ahorita vivimos como las mujeres transexuales que somos es porque somos discriminadas principalmente por cómo te vistes, cómo te expresas y qué es lo que estás diciendo. Entonces, esta parte nos conlleva a ser principalmente una población muy, muy grande para poder ser discriminadas. ¿Algún ejemplo, algo que te haya tocado vivir, que te haya tocado intervenir? En la parte del trabajo, en la parte laboral. A ver, ya pasando... No encontramos chamba. Así es. No les dan chamba, no importa que sean licenciadas, contadoras, modelos, porque hay modelos muy importantes en este país, trans. Bueno, esas se han logrado colar algunas. Está bien difícil. Y claro, entonces dice, trans, seguro, trabajadora sexual.
porque no les queda de otra. A ver, Porque ¿qué siempre pasa ahí? somos etiquetadas sobre esa manera. Siempre la etiqueta de la mujer transexual que no tiene un campo laboral abierto a decir, esta chica puede y tiene diferentes actitudes para poder cambiar su entorno social. Ahí es cuando entra la discriminación sobre no puedes, ¿por qué? Porque eres una mujer transexual. El ser una mujer transexual siempre está etiquetado a decir, no vamos a estar conviviendo con personas que no son heteroformadas conforme a la sociedad. ¿Qué hay miedo a que se nos pegue o qué? ¿O cómo? ¿Verdad? Igual la lipofobia, ves a alguien gordo y dice, ay, no se me vayan a pegar 3 kilos. O sea, ¿qué pasa? La verdad es que es triste. Oigan, y no porque tenga nada de malo ser trabajadora o trabajador sexual. El problema es que se les señala así, pero como un estigma. A ver, éntrenle al quite, por favor, panel, para que se nos vaya quitando esta venda. Yo creo que hay prejuicio. Lo que tenemos es una construcción colectiva, una opinión compartida sobre la menor calidad humana o la menor valía y por lo tanto el menor merecimiento de derechos. Pero hoy día hay un fenómeno mucho más concreto que estamos viviendo. Conforme se avanza en materia de no discriminación, la respuesta es más violenta, es más agresiva, porque se ven en riesgo los privilegios que creíamos adquiridos. Eso. ¿De qué privilegios supuestos hablamos? ¿A cuáles están renunciando como punta de locos si ellos siendo varones podrían El privilegio esgrimirlos? de ser heterosexual, el privilegio de tener la identidad o la orientación sexual correcta, eso que nos da garantías y seguridades de que estamos haciendo lo correcto y que somos la gente correcta. Cuando visiblemente empiezan a aparecer otras opciones de vida, pues aparece la incertidumbre sobre lo que somos. Y mucha gente reacciona rechazando, despreciando, pero también incluso yendo a la violencia y desde luego limitando los derechos en la medida en que pueden. Los avances de no discriminación siempre generan respuestas, hay que recordarlo, porque estamos reduciendo privilegios. Entonces, no nos extrañe, por eso hay que ser muy contundentes en esto. Oye, pero al hablar de privilegios es terrible porque suena a fascismo. O sea, me acuerdo cuando en la marcha por la familia una señora decía, es que el matrimonio hetero es un privilegio que nos hemos guardado para nosotros, Claro. las parejas de diferente sexo. Cuando tú hablas de privilegios, la cosa creo que ya está mal, ¿no creen? A ver qué opinan por allá, por favor. Sí, bueno, realmente creo que, bueno, hay dos cosas. La primera es que la discriminación está sustentada en un sistema de creencias que consiste en prejuicios, en estereotipos, en estigmas, que persigue realmente a lo que es distinto, y hemos de alguna manera creído que es normal poder separar y poder decir, es que tú no perteneces a este colectivo, tú y yo no somos iguales, y entonces empieza como una serie de rechazo y de marginalización que con el tiempo se puede volver violencia y que, bueno, sin duda se puede volver en vulneración de derechos, como en el acceso al trabajo, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación incluso. Cuéntanos del caso más absurdo, así que hay. Que hasta el más terrible que hayas tenido que intervenir. Principalmente creo que es el acceso a la salud. El acceso a la salud que tenemos todas las mujeres transexuales siempre llega el de que y luego ¿por qué te infectaste? ¿Por qué eres promiscua? ¿O por qué tienes alguna infección de transmisión sexual? Ese es el momento en el que llega el estigma más fuerte. ¿Por qué? Porque ahí es cuando aplica que todas nosotros, como somos diferentes para toda la sociedad, O dan por hecho, lo hilan. Me tocó a mí estar en las calles de Nuevo León, aquí en la Ciudad de México, hace ya varios años. Atropellan a una chica trans, llega una ambulancia y no la quiere atender. Porque, ¿qué tal que tiene VIH? Le dije, 1, usted tiene que saber cómo actuar en ese caso. Y 2, la tiene que levantar. Un pleitazo de medianoche. Pero nada más para que le vayan ustedes caminando. ¿Por qué la hilación inmediata? ¿Y algún otro caso? siempre es eso, como lo decías tú, siempre, ¿por qué? Porque la mujer trans siempre es calificada como trabajadora sexual. Oye, y entran al baño y no te dicen nada. La doctora Anabel Ochoa, que en paz descanse, pues era un mujerón enorme, tronchón. Y un día, ella lo contaba, entrando al baño público de un restaurancillo, se mete al de mujeres, ¿no fue el policía a sacarla? Porque le decía, oigan, usted, señor Vaca, bueno, esta se carcajeaba. Estuvo a punto de levantarse las faldas porque no tenía ya ningún empacho.
Pero esto suena absurdo, pero esto es muy grave. Esto de veras es algo muy delicado. Hasta el pleito, si en las Olimpiadas deben de estar todos, todas y todes, ¿no? Compartiendo los baños. Ya veíamos un caso muy particular, la Lady Tacos de Canasta, que decía, ¿por qué me están agrediendo? Y me dicen señor, cuando según estamos en una sociedad gay friendly, que ya está capacitada para tratar a mujeres transexuales o para tratar a personas así. ¿Qué tan cierto es eso? Pues, la neta. Muy, muy bajo. O sea, no es No, pues parte estamos nada. perdidos. ¿Por qué? Porque no hay capacitación ante seguridad pública y todas esas que nos ejercen la seguridad en México. ¿Y en estados de la República cómo es la cosa? Aún Peor. menos, aún peor. Chiapas está fuerte, ¿no? Trae ahí un asunto de violencia muy fuerte hacia la comunidad trans. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, claro. Bueno, la verdad es que la población en Chiapas, claro, no toda, sí está muy influenciada por este discurso que viene de su comunidad, que viene incluso de la iglesia, y que, bueno, está permeando bajo estos discursos el rechazo hacia estas personas. Como les decía, primero puede comenzar como un comentario, como esta persona no me gusta, o yo creo que vamos a hacerlo para allá, y que después va siendo como algo que un mismo es que juez tal o que una lo jueza diga que permitimos no. y de repente todos. Claro, por supuesto. Y qué mal, porque como si fuera malo, ¿no? Sí. Fíjense, en Oaxaca, en Juchitán, las primeras personas que organizaron a la población fueron mujeres y mujeres muxes. Muxes son nuestros trans, históricos e incluso prehispánicos. Y entonces, estas personas que también me las asesinan y, bueno, hacen violaciones correctivas, todo, fueron los que sacaron adelante su comunidad en las primeras horas del problema. Ahí nomás para que le vayan midiendo. Y vámonos con otro punto que puede ser de mucha discriminación. Mi querido Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Gracias por llegar aquí. Oye, ¿te costó trabajo llegar? Pues un poquito. Cuéntanos el camino. Por ejemplo, ocupo el transporte público. Imagínate el Metrobús en hora pico para entrar. A ver, vamos a hablar, les vamos a contar del Metrobús, que a muchos capitalinos les gustó, a otros no. Pero está fácil entrar al Metrobús 2-3. Depende de la hora pico. Si es una hora pico es casi imposible. El caminito está hecho, pero la hora pico no ayuda. Claro, digo, para entrar a las instalaciones, sí, muchas veces la entrada, hay veces entendemos que los policías tienen necesidades, desayunar y al baño, pero hay veces que estamos ahí 15, 20 minutos esperando a que nos abran. ¿A que te abran qué? La puerta para entrar. La puertita especial, es que ese es el rollo. ¿Y tú? Pues 15 minutos. Claro. Ok, bueno, ya llegó. Luego entren. Si hay alguien que entienda y amable, pues hasta dirá pásele, joven, ¿no? Claro. Sin embargo, ¿y luego? Vivimos en un país donde la población es somos muchos. Entonces entendemos que de repente hay que hacer filas y hay que acatarnos a las reglas sociales. Entonces, igualmente hay que formarnos nosotros. Entonces, pero no tienen una fila especial. No. Está la señalización. Entonces hay veces que viene muy lleno. Entendemos que de repente si viene muy lleno no podemos entrar. Ya que entramos, el 100% viene, el lugar viene lleno, entendemos esa parte. Hay veces que se molesta a la gente cuando nosotros pedimos el permiso porque está bien señalizado el lugar para nosotros. Perdón, pero pues sí. No buscamos un lugar VIP, no buscamos algo especial para nosotros. Parejo, ¿no? Sí, sin embargo, nosotros tenemos una característica. Por ejemplo, en mi caso, yo ocupo una silla de ruedas. Entonces, pues, ocupo un poquito más de espacio normalmente. Entonces, ese es el punto. No queremos un lugar VIP, inclusive, por ejemplo, en los estacionamientos. No queremos que esté hasta adelante, ¿no? O cerca de la puerta. El hecho de que nosotros tengamos el lugar especial es que necesitamos un lugar más amplio para poder hacer nuestras maniobras. Ahora, chequen el dato. No es que se les esté dando más. Es que ellos apenitas, y si con esto emparejamos el tiempo que le invierten de vida y de esfuerzo para poder hacer algo que nosotros haríamos en 10 minutos. Por ejemplo, si tu hermano, hermana, prima hace el mismo trayecto que tú hoy en la mañana, ¿cuánto tiempo hubiera hecho menos? Por lo menos 20 minutos menos. Porque te ha de haber quedado cerca. Ajá. Pero todo implica un doble trabajo. Y aquí es donde nos van a explicar la diferencia entre igualdad y equidad, compañeros. Porque no es que todos querramos rampa. Bueno, ¿a qué edad adquiriste tú tu discapacidad? Hace 7 años. Apenas, ¿eh? O
O sea, mañana cualquiera de nosotros, hoy en la tarde, cualquier discapacidad. Claro. Entonces, creo que sí tenemos que empezar a pensar con más empatía. Sí, aquí algo importante, por ejemplo, Vida Independiente, de donde vengo, es la parte importante. Nosotros lo que hacemos es enseñar y empoderar a la persona con discapacidad. Es algo muy importante esta parte. ¿Viene también tu compañera sí, de allá? Viene mi ¿Te parece que vamos a pausa y nos cuente ella también, teniendo encima que es mujer? Claro. Ya vas, ahorita regresamos. Este fin de semana tienes una cita en Diálogos a las 11 de la mañana. El sábado, la plática versará sobre los hijos tiranos. ¿Por qué un hijo adquiere poder frente a sus padres? ¿Será que la sobreprotección y falta de límites le convirtieron en un ser egoísta que no ve por nada ni por nadie? ¿Cómo podemos los padres enderezar el camino? Esperamos tu opinión en las redes sociales. El domingo, prepárate para la polémica porque el motivo de la charla serán las supersticiones. No soy supersticioso, pero evito pasar por debajo de una escalera. No abro un paraguas dentro de la casa porque es de mala suerte. ¿Será que nuestro entorno social y cultural influye para aprender este tipo de conductas? O tal vez haya personas que han conseguido un beneficio o han evitado algo tras creer en supersticiones. ¿Tú qué opinas? La sala en la que estamos en este momento se llama Discriminación y lo que hace es que en 6 módulos musográficos presenta de alguna manera minorías vulneradas en sus derechos por un trato desigual e injusto. Sabemos que hay más, pero en este caso tratamos género, discriminación socioeconómica, la discriminación hacia adultos mayores, hacia personas con una preferencia, orientación o identidad sexual diferente que se conocen como heterodisidentes. Hablamos sobre el racismo y hablamos también sobre la discapacidad, ¿no? Algo interesante de esta sala y de este museo es que trata mucho de tocar al visitante y con eso lo que te quiero decir es que con base en la investigación, la representación artística y también el testimonio, lo que intentamos es causar que haya una reflexión, una desnaturalización de la discriminación, que es un trato injusto, inmerecido hacia otra persona que niega sus derechos, ¿no? Y eso en muchas medidas es fruto de la ignorancia, del miedo, de la intolerancia. Entonces acá te presentamos, apelamos con la cuestión artística, pero al mismo tiempo hay posibilidades y oportunidades de reflexión que se dan a través de una plataforma digital, ¿no? Entonces es una experiencia muy completa, además ustedes vienen sensibilizados de todo el recorrido que se hizo por la parte de genocidios y que la discriminación es en gran medida uno de los detonantes de esta cuestión, y acá lo que les permite la sala es una introspección, ¿no? Al confrontarse con estas realidades, sí, de alguna manera conceptualizadas, pero que están muy presentes particularmente en nuestro país. Básicamente lo que hicimos es que el proceso de investigación duró más o menos 2 años y hay 3 vertientes que generan la posibilidad de pensar qué es la discriminación, ¿no? La diferenciación, la devaluación y la violencia. Entonces, estas encuestas lo que hacen es brevemente ubicar si existe o no existe la discriminación, después llevarnos hacia el lugar donde pudo haber ocurrido y después las personas que pudieron haber sido los actores, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo de la discriminación? Y por otro lado también definir si has sido víctima de la discriminación, ¿no? Si fuiste sujeto pasivo. Lo mismo hace si fuiste violentado, disminuido, diferenciado, y cómo esto te lleva a un proceso donde tú pudiste haber sido víctima. Entonces, lo interesante es que también muchas personas somos en algún momento sujeto activo y en otro sujeto pasivo, ¿no? Todos tenemos prejuicios, no todos discriminamos, pero sí todos somos posiblemente una víctima de esta cuestión que tiene que ver con devaluarnos, inferiorizarnos y darnos un trato de distinción pero negativo. Qué interesante, ¿verdad? Todo este proceso. Y estábamos hablando aquí con nuestros compañeros que nos visitaron en silla de ruedas. Lo tengo que aclarar ahora, pues no porque me parezca la característica más importante de ellos, sino porque nos están hablando de la problemática y en qué punto se sienten discriminados y hasta aislados. Decíamos que esto es una característica que se puede adquirir en cualquier momento. Así es. ¿Cómo fue tu caso? Hace 11 años, saliendo de mi casa, me asaltaron en una esquina y me dieron un disparo por la espalda. Entonces la consecuencia fue una lesión medular o una paraplegia.
¿Qué fue lo primero que pensaste? Ya me desgraciaron la vida de aquí. No, ya pensé que no iba a morir, Para porque empezar. en cuestión de minutos empecé a perder el sentido y literalmente sentí que ya no iba a despertar. Así ¿Y fue. cuando despertaste? Desperté 2 semanas después, llena de, en fin, aparatos médicos para respirar y todo esto. Oh. Y ya después de un tiempo, de unas 2 semanas, me dijeron que tenía una discapacidad. Ok. Y que jamás en mi vida iba a poder volver a caminar. Creo que eso, por supuesto, me impactó, pero lo que me impactó más fue lo que el médico me dijo. El médico me dijo, Lore, vas a estar en tu casa y vas a vivir frente a una televisión, con un control de la televisión, y jamás serás una mujer productiva. Ay, qué buena edad de Eso, doctor, exacto. mano. Entonces, un doctor así, qué bárbaro. Fíjate que con esa idea uno se va a su casa y te quedas como, te lo tatúas en la mente, ¿no? Y me gustaría que hoy por hoy el médico que me atendió me pidiera todo lo que hago, que trabajo, que soy mamá, que Ven a lo estudio, que en nos fin. referimos. No hay conciencia ni Exacto. de parte de los doctores, Exacto. que son quienes deberían de estar preparados en estos temas. Y justamente porque son el primer contacto que nosotros tenemos cuando la discapacidad es adquirida. Entonces, Qué chido cuando ves diálogos y estás frente a tu casa, Ok. tu tele o tu computadora, pero no es para estar 24 horas ahí. Y toda la vida, ¿Qué hacen imagínate. ustedes en la organización y cómo te topaste con ellos para entender que todo esto es un solo prejuicio de nosotros, que los que sí estamos con Exacto. una discapacidad acá? A Mira, ver. yo supe de esta fundación de FADI de vida independiente a través de una terapeuta del INR, del Instituto Nacional de Rehabilitación, y llegué ahí hace 8 años y justamente yo ahora trabajo ahí. Primero llegué como beneficiaria, hoy trabajo ahí, y nosotros nos dedicamos a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Y nos toca una parte muy difícil porque nos toca convencer a las empresas que nosotros tenemos toda la capacidad de desempeñar cualquier empleo. Perdón, no solo en el aeropuerto revisando el pasaporte, ¿eh? Pueden hacer 1000 cosas más. Digo, Bueno, un paso es un exacto. paso, pero por Dios santo. Es que decirte, Fernanda, que ese programa de inclusión laboral en el aeropuerto es de FADI. Para empezar. Para empezar, hay 70 personas incluidas laboralmente y todos son egresados de FADI. Oye, por ejemplo, yo he visto que entre los otros prejuicios es de que se les acaba la vida social, ya, bueno, si no salen ni al cine menos una pachanga, la vida amorosa, La vida compadre. sexual también. Esa es otra, le dicen, sobre todo los caballeros le dijeron, usted ya Naranjas de Paraguay, Exacto. perdónenme, pero hasta hay un Silla Sutra, maravilloso Exacto. libro, ¿sí o no, compañera? Claro que sí, y también es que justamente se piensa que como no nos movemos y no sentimos, en algunos casos, se pierde la sexualidad y no es así. Tenemos sexualidad plena. Pero es que además es muy falocéntrica, se cree que si ahí ya no hay cuando todo es sexualidad. Cuando pensamos que solamente la sexualidad es erección y eyacular, cuando no es así, entonces tenemos una vida sexual plena, tenemos vida social, en fin. Entonces solamente es que en nuestra sociedad hay muchísimos paradigmas y condicionamientos en cuestión de la discapacidad y nosotros, al no estar informados, los adoptamos, los heredamos de una manera inconsciente, ¿no? ¿Cuál es la peor de todas las discriminaciones? El que no haya un puente correcto, el que no. ¿Cuál es la más ruda? Híjole, creo que el trato con nosotros y la laboral, porque consideramos y estamos seguros que una persona cuando adquiere una discapacidad es cuando más ocupa trabajar, porque nosotros invertimos dinero en una silla, en una sonda, en todo lo que ocupamos. ¿Dónde Entonces, están? exacto. Entonces, Lana ya pues rápido. Ajá, entonces creo que la laboral es una barrera, Crucial. exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros la Fundación de Trabajamos FADI nos toca primero sensibilizar a la empresa, informarle, hacer todo un procedimiento diferente para que una persona se pueda incluir laboralmente. ¿Saben a mí que me choca? Porque esto también les quita oportunidad laboral. Que ve uno a alguien con cualquier discapacidad física o intelectual, inmediatamente suena música de violincito en nuestro cerebro. ¡Ay, pobrecito, Dios mío! Y ya no sabe uno qué hacer. No sabes si le empujas la silla, si agarras al ciego, te trabas ante un niño down, pensamos que es una enfermedad. ¿Sí me explico? Hay tanta ignorancia que pues no sabemos qué hacer, qué se vale y qué no. Así, desde ustedes. Primero que no les digan discapacitados, ¿no? Ojo, ojo. Es persona con discapacidad, Vamos a porque empezar es por una ahí. característica como cualquier otra. Nada de que capacidades especiales pluscuamperfecto. No, bájenle. Más ni menos, somos personas Exacto. con discapacidad. Oye, ¿se vale punto. que yo te pregunte, oye, qué pasó? ¿Por qué quedaste en silla de ruedas? Sí se vale. También la intención Sí cuenta. se vale, sí se vale. ¿Se vale que te pregunte en la esquina de la calle, ¿quieres ayuda?
Sí se vale. Y que te pida... Y que me digas explícame. cómo. Exacto. Explícame cómo te ayudo, luego te desayudo, ¿no? Claro que se vale, sí, también. Como el chiste del invidente que lo lleva uno a la cuadra donde no iba, ¿no? O sea, ojo, pregúnteles, porque por ejemplo, personas ciegas no quieren que las tomemos del brazo, sino dejarlas tomar nuestro hombro, Ajá. ¿no? Mira, es que te voy a explicar. Nosotros, por ejemplo, aunque estemos en una silla, podemos tener una diferente discapacidad, una Claro. cuadriplegia, paraplegia, en fin. Entonces, lo ideal es preguntar, ¿te ayudo? Y una vez que sí, entonces, ¿cómo te ayudo? Esa es la regla de oro para nosotros. En serio, si no los tratamos en absoluta igualdad, nomás no empezamos. Exactamente. Oye, pues la página para que conozcamos todo lo que hacen. Fadi.org. Pues ya está. Muchísimas gracias. Les digo que todos nomás irnos entendiendo. Tengo aquí a mi cuidadora del chat porque, híjole, no se me dan las redes. Gracias a todos los que están entrando al Facebook Live, que estamos transmitiendo totalmente simultáneo y en todas las redes. Ahorita se los vamos atendiendo. Dice Mara Sonrix, cuando uno no tiene valores, se discrimina a las demás personas, sea cual sea su condición. Mara, yo creo que no se han perdido valores, nomás que cambiaron, como el chiste ese, bueno, no es chiste, es una metáfora de que en la noche entran dos gandallas a un centro comercial, al otro día llegan los guardias de seguridad y dicen, ¿qué se robaron? ¿Qué se robaron? No, no se robaron nada, nada más que cuando las personas empezaron a llegar a la caja, una pluma costaba 10,000 pesos y un refrigerador 2 pesos. Eso es lo que está pasando en esta época. Mónica Sánchez, muchas gracias. La discriminación empieza desde la casa, sí, claro que sí. María Teresa dice, aguas porque hasta en las congregaciones hay discriminación. Amelie Magdalene, creo que la discriminación que más encuentro es hacia las mujeres indígenas, morenas, preferencias, le llamé ella, economía, ser madre, su manera de vestir, si es grande de edad, si es pobre, pues es que... Apúntenme una rayita por cada cosa, ¿no? También así, gorda, mujer, ya no. Si es pobre, añadirle los factores discriminadores, es muy grande. A ver, por favor, cuéntanos, mi querida Nelly, tú, ¿en qué ámbito estás trabajando? Bueno, yo soy abogada, estudié Derecho, pero bueno, me autoadscribo una mujer indígena y a pesar de que morena y con los demás. Entonces, ¿cuánto mides? mido 1.62. No, man. Vámonos a chupar. Sí, ahora imagínate que nos toque una discapacidad. Ya, claro, no, y además, bueno, es algo que al final todos, por esto esta ciudad debe de ser pues lo más accesible posible, porque pues podemos sufrir cualquier discapacidad, incluso adquiriéndolas con la edad, ¿no? Sí. A ver, ¿y qué haces, man, para vivir así con toda esta bola de ladrillos que nos echaron mentalmente en nuestra vida? Pues ha sido difícil, ¿no? De entrada, bueno, he trabajado en gobiernos, en la actividad gubernamental, y tuve un trabajo, yo soy de Oaxaca, donde primero me decían Oaxaco, después mano de obra barata. Así de plano. Porque bueno, estaba de meritoria, y están estos estigmas, ¿no? De toda la gente morena son de Oaxaca, son oaxacos, o sea, ni siquiera oaxaqueños. Pero además malo. Como si no dijera yo, mira, yo tendría el estigma de, dime que sabes cocinar, Sí, ¿no? claro. Y me la llevo a mi casa, ¿no? Sabemos muy bien. Pero qué mal, Y no conocer ni siquiera de qué región del país estás hablando, ¿no? De toda la diversidad que en sí mismo ese estado representa. Mira, Lina Pérez Cerqueda, una súper sexóloga, compañera nuestra de diálogos. Ella es oaxaqueña, hija de oaxaqueños, es muy morena y bueno, se arregla flashing, así, pelos de colores, ¿no? Todo esto. Y entonces yo lo he visto aquí en diálogos, en el panel, le preguntan, ¿de dónde eres? Dice, de Oaxaca, y dicen, no, pero no se te nota, pareces de aquí. Sí, Como si fuera malo y tuvieras que ser ladino. ¿Cuál es el problema? Porque estamos negando a una gran población del país, incluso de la capital, porque hay una gran población indígena. Así es. Creo que, no sé, la riqueza cultural de esta ciudad, al ponernos estas caretas de querer verlos diferentes, de querer decir, vienen por los trabajos. Muchas veces me ha tocado incluso en esta ciudad oír de discursos casi trompianos, diciendo, no, es que ustedes vienen por nuestros trabajos, vienen un rato, se llevan el dinero y se van y lo gastan en las fiestas en sus pueblos. En fin. Y como si todo eso fuera malo. Y cuando realmente pues es la riqueza cultural. ¿Por qué se puede
pensar, ¿por qué vivimos una pigmentocracia? ¿Por qué dice CONAPRED que creemos que nuestro color de piel, las mujeres, es 2 tonos más claro y los hombres 1? Vamos por la base a la tienda y salimos como geishas. ¿Por qué es tan malo ser moreno en un país de morenos, en donde la mamá cuando ve que llegas con un moreno te dice, ay, oye, no traerá malas mañas? Llegas con un güero y dice, vas a mejorar la raza. ¿Por qué demonios es tan malo ser moreno que llegas no sé, al tianguis y está uno negro como llanta y te dice, pásale, güero? Oh, pues para que inmediatamente puedas avanzar en la vida. Jacinto, gran músico de aliento de Oaxaca, fue llamado para una audición en la Orquesta Sinfónica de México y cuando lo vieron tan moreno y tan indígena, lo rechazaron. La Orquesta Sinfónica de Berlín lo atrajo inmediatamente. ¡Wow! Eso es grave y es un gran músico. ¿Por qué? Perdón, Gaby, es que me está diciendo que ya viene el corte, pero quiero abrir esto. Problema color de piel. Ese es bien delicado. Y en Chiapas vemos todavía gente que camina abajo de la banqueta porque no son de los caciques. A ver. Tenemos un serio problema de racismo y si apenas nos estamos dando cuenta de que como país discriminamos, vamos en los albores de entender que somos racistas. Oye, pero es que no ocurrió ni la independencia ni la revolución, ¿eh? Y antes, tiene que ver con el hecho de no reconocer que hubo población afro que vino a México. Nuestra tercera raíz. Exacto, ¿no? Desde ahí hemos dejado de ver el elemento negro que ha aportado a nuestro color y a nuestra identidad. Oye, pero en todo el mundo, en África hay una zona donde fue esta matanza entre hutus, ¿no? Y ellos, porque unos eran denigrados por ser chaparros y negros, hazme el favor, y los otros eran altos, delgados, tantito menos negros, perdón que use la palabra. O sea, eran africanos, por el amor de Dios, y se mataban entre ellos porque entre ellos se discriminaban. ¿De dónde viene semejante cosa? Bueno, Tony, perdón. Alguien que nos cuente. Yo creo que aparte de lo que comenta Tania y aparte de todas estas construcciones históricas en donde la población indígena negra ha tenido siempre cargos de servidumbre, siempre ha sido como la base económica que fue explotada, esclavizada, para poder mantener los privilegios de clases superiores. Esa es una explicación, pero hoy en día también tenemos la de la difusión de estereotipos, ¿no? En donde lo bello, lo bonito, lo agradable tiene ciertas características donde evidentemente la mayoría de la población no entramos. Pues no. Esta pregunta de por qué, sinceramente nos la hemos hecho muchas veces a la luz de los resultados de la encuesta. Si ya dijimos y ya establecimos acá que partimos de la desconfianza, que partimos de lo que nos es ajeno, de lo que nos resulta extraño, de lo que es peligroso, de verdad que es una respuesta muy compleja a entender. ¿Cómo es que nos parece extraño, nos parece ajeno el color de la piel que nos es tan propio? Y que es parte de lo que somos. Yo te la pongo así, Tú vas perdón, al cerro que está acá en Morelos, bueno, vas a tratar de rentar ahí una casa y la gente de ahí solo te renta si eres blanco, man. Claro. Ahorita regresamos. Bueno, en México Unido contra la Delincuencia contamos con un programa que se llama Líderes Juveniles Promoviendo la Cultura de la Legalidad. Este programa lo trabajamos con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Principalmente lo que se trabaja es un espacio de diálogo con ellos, en donde ellos reciben capacitación de cultura de la legalidad, de desarrollo de proyectos, y ellos escogen un tema que de su interés y lo desarrollan en pro de la cultura de la legalidad. Esto como ataca la discriminación, puesto que ellos salen a la calle a hacer este proyecto, contactan con otras instituciones, hablan con muchos actores sociales. De hecho, en las calles les han dicho gente adulta que lo hacen muy bien, que qué bueno que los jóvenes están saliendo a ver, y creo que principalmente porque les damos la voz. Pareciera que a veces creemos que no saben lo que está pasando alrededor, y cuando dialogas con ellos saben exactamente lo que está pasando, pero aparte de todo eso tienen ideas para combatir lo que está pasando, solo que a veces no está el espacio idóneo para ello. Cuando salimos al campo, sin duda los comentarios que pueden realizar algunos sectores puede afectar en el desarrollo del joven. Por ejemplo, si de pronto un adulto le empieza a decir, pero ¿tú qué me vas a enseñar? Eres chavo, ¿no? Pues el joven va a empezar a tener como esa tendencia de ¿para qué lo voy a hacer? Incluso llegamos a tener esos comentarios como, pues es que estoy joven, ¿no? YOLO.
Pero eso hace que de pronto cuando los jóvenes tienen buenas ideas, cuando las chicas o los chicos se quieren desarrollar, quieren empezar a impulsar nuevas ideas, se frenen. Empiecen a creer que no van a poderlo hasta que estén a una edad adulta o hasta que alguna persona las avale. He podido participar desde la primera generación de líderes juveniles y durante todo este tiempo, ya 4 años que estamos trabajando con diferentes proyectos, nos hemos dado cuenta que los jóvenes ya no somos el futuro del país. Los jóvenes somos el presente del país. Los jóvenes somos las personas que tenemos que impulsar cada una de las cuestiones y solucionar todos los problemas que puede tener. Si nosotros no empezamos a empoderarnos, si nosotros no empezamos a desarrollar nuestras actividades, tal vez el país no pueda mejorar. El instituto nos abrió las puertas, formamos a más de 3 generaciones, tenemos una brigada de cultura de la legalidad, han desarrollado más de 86 proyectos y han impactado a más de 130,000 personas en la Ciudad de México. Creo que así hacemos visible la participación social que tienen los jóvenes. Eso disminuye mucho la discriminación en el sentido de pues son chavos, no saben, no son responsables, no son capaces de terminar las cosas. Con este proyecto damos un inicio y un fin a una presentación de resultados frente a autoridades. Entonces cambia totalmente el estereotipo que hay del joven actualmente de no saben hacer, ¿no?, las cosas. Fíjense que me acabo de topar con una opinión pues bien rara. A ver, dice, un segundo, el racismo es instintivo, pero lo que supera el instinto es la buena educación. ¿Qué tanto creen esa teoría nuestros especialistas del panel a diversos niveles? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la filosofía? Hay quien dice que si un bebé le enseñas una foto de un güero sonríe, pero pues, si es de San Martín de Porres, no. O sea, ¿qué sí y qué no, chicos? Yo creo que el problema es pensar que la discriminación es un problema de buena o mala educación. Digo, que por cierto, lleva mala educación. Es un problema de derechos. Es un problema de violación de derechos. Es decir, no basta con cambiar la manera de tratar en el sentido superficial. Cuando decimos que la no discriminación es igualdad de trato, quiere decir que es igualdad de derechos y compensaciones para los casos en que el trato homogéneo, el trato que se le da a todos de la misma manera, no es suficiente para que las personas puedan ejercer sus derechos. Los compañeros que hace rato mencionaban las dificultades que tienen las personas con discapacidad, pues lo que requieren es precisamente una serie de adaptaciones, de ajustes razonables, se llaman en la legislación, que les permita sencillamente el ejercicio de sus derechos. Así que lo que buscamos es que nuestro propósito no es que la gente superficialmente se comporte de manera más educada. Si se puede comportar educadamente, mejor, es un agregado. Pero lo que hay que hacer es precisamente igualarnos en derechos, que ese es el tema de la no discriminación. A ver, compañero. El racismo no es natural, definitivamente. No está en el ADN, vamos, no hay un ADN que diga, me choca el pelo rojo, no. Lo único que podría ser natural es la ubicación de una diferencia cromática, pero el problema está en atribuirle jerárquicamente un valor superior o inferior a esa diferencia, y ahí está el quid de todo esto. ¿Qué tanto creen de esta teoría? Perdón, puede sonar a locura, nada más que cada vez la hablan más, que la época en que coincidieron neandertales y homo sapiens, uno vio que allá enfrente ya manejaban el fuego sin que hubiera caído un rayo y que eso era peligroso porque evidentemente estos se extinguieron y estos no. Y que entonces tenemos muy en el cerebro primitivo miedo a las diferencias. En realidad, o sea, el miedo a la diferencia existe, pero no, yo dudo que ese sea su génesis. Tan lejos, ¿verdad? En realidad, genéticamente hablando, es mucho más lo que nos acerca que lo que nos distingue. No, bueno. O sea, somos más iguales de lo que pensamos. Tenemos creo que 8 genes de la mosca de la fruta compartido con todos los seres humanos. Ay, nomás para que le calculen, ¿no? Pero aparte, a mí me gustaría decir que siempre que nos preguntan, bueno, ustedes quieren igualdad. Bueno, no queremos igualdad. Partimos de un principio simple. No hay ninguna persona que sea exactamente igual a otra.
todos tenemos diferencias de distintos tipos. Si no reconocemos esas diferencias, evidentemente lo diferente siempre tiene una carga de entrada de resistencia, ¿no? De porque esto es diferente y qué es lo que me provoca esta serie de cuestiones. Yo estoy de acuerdo en que eso no tendría que ser parte de decir esta persona es bien educada, esta persona es mal educada y entonces no respeta las diferencias. Es una condición dada. No vamos a cambiarla, vamos a seguir siendo personas diversas en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Cómo le hacemos para que estas diferencias no sean consideradas defectos y atendiendo a lo que comentaba Jesús, sobre todo que no sean el pie de lanza para excluirlas y limitarlas en el goce y el ejercicio de derechos? ¿Cuál es el problema? Que cuando llegamos a este punto y los prejuicios y todo lo que pensamos acerca de lo que es bueno o malo ser diferente se cuelan y no permite que las personas efectivamente tengan derecho a las cosas que todas y todos tenemos derecho. Y además lo damos como algo normal, ¿no? Naturalizado, fíjense. Dice María Guadalupe Tobar, no siempre en casa se empieza a discriminar. Por ejemplo, cuando alguien más quiere pertenecer o ser de un grupo, es a veces cuando te empiezas a contaminar. Miguel Ocampo, existe el cambio, debe empezar desde la población, porque si nos esperamos nada más al gobierno, está peor. María Teresa Cervantes, no olviden a los adultos mayores. Y yo agregaría personas adultas mayores, por favor, para incluir a todos. Hilda Guadalupe Portillo, yo sufrí discriminación al viajar a Dallas, Texas. Fue un mismo hispano, solo por ser mexicana. Desde Ixtapaluca, Estado de México, saludos. Mire, afortunadamente, mi querida Hilda, creo que a todos nos ha pasado, ya ni le digo brincando la frontera, pero no toda la población de Dallas, Texas es igual, porque si no, bueno, no sé a qué árbol nos atendríamos. Humberto, por supuesto que los mexicanos también somos discriminadores, pero también nos fascina estar viendo la paja en el ojo ajeno. Muchísimas gracias a quienes están en Twitter, en Facebook Live. Hugo, ¿cómo estás, Hugo? Cuéntanos tu caso y tu historia y me va a ayudar Paulina a mantener esto prendido, porque yo soy el caso. Bueno. Adelante, Hugo. Pues yo soy afromexicano, vengo de la Costa Chica de Guerrero y estamos ahorita, vivo en la Ciudad de México aquí y estamos haciendo un calendario para tratar de erradicar estereotipos. ¿Cómo es eso? A ver, oye. Porque al afromexicano se le ha cargado con así, una lista enorme de estereotipos de que eres flojo, eres agresivo, tu intelecto no da para mucho. Entonces estamos haciendo un calendario que ya está a punto de salir a finales del mes de noviembre para tratar de erradicar los estereotipos. ¿Cómo se hizo esto? Buscamos 12 personajes que estuvieran insertados en nuestra sociedad, aquí en la Ciudad de México, haciendo diferentes cosas, porque hace algunos meses el INEGI sacó un estudio donde decía que si eres de piel morena solamente podías desarrollar ciertos trabajos. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo, pero no debería de ser. ¿O a poco además está mal la cifra? No es la realidad porque en esta investigación que nosotros hicimos para este calendario encontramos que tenemos buenos deportistas, tenemos actores de noche, académicos, académicos que a la vez hacen música, tenemos lauderos, tenemos... Oye, en la historia, carnal, pues el señor Guerrero, ahí nomás vámonos poquito, ¿no? Sí. Morelos, pues no eran nórdicos ojigüeros, y fueron de la punta de lanza, y yo creo que son ellos los que verdaderamente se imaginaron el Nuevo México, que no creían ya en traer a un rey español aquí a dictar ideas. Sí, no. Y entonces con este calendario nos vamos a ir dando cuenta que estamos más entretejidos con nuestra raíz negra de lo que creemos. Exacto, porque aparte, pues la población afrodescendiente en México ha aportado tanto a la gastronomía, tanto a la música, tanto a todo, y seguimos aportando. Es que de pronto se piensa como en el afrodescendiente de la historia, pero ¿qué pasa con los afrodescendientes que estamos aquí hoy en día? No sé, a ver si nos explican por qué tendemos a encomiar a los antiguos indígenas, a los esclavos africanos llegados acá, pero a los actuales nos choca la idea. ¿Por qué hacemos eso, maestro? ¿Hay alguna explicación? Es un proceso de sublimación que acompaña los procesos de discriminación. A las mujeres, por ejemplo, se les subordina, se les reduce ingresos, se les reduce derechos, se les somete a violencia. Pero por el lado contrario, por el lado compensatorio, se ofrece una sublimación sobre
la maternidad, la idealización hasta femenina. Hasta los aztecas nos íbamos al mismo cielo que los guerreros. Con el tema etnorracial es exactamente igual. A las minorías étnicas o a los grupos étnicos se les discrimina, se les limita en derechos, pero se crea un pasado sublimado en el cual los grandes referentes históricos, ahí hay un indígena sublime, Benito Juárez, o hay algún elemento que salvaría simbólicamente esos grupos. Oye, que fue votado el personaje de México históricamente hablando, ¿eh? No, claro. Era nuestro Ceniciento. Eso hay que recuperarlo, pero lo que hay que entender es que es un lavado de conciencia. Es una idea de decir, como yo reconozco que en el pasado hay población afrodescendiente o población indígena que fue valiosa, yo no soy racista hoy día, ¿no? Y esa es una forma de escondernos a nosotros el trato que les damos a las poblaciones actuales. De a de veras. ¿Algún día has vivido discriminación, Hugo? Cuéntanos. Bueno, así directamente yo no, porque no sé, tú defiendes tus derechos. Yo siento que tenemos que ir por la vida con mucha dignidad. Entonces, porque en cuanto bajas también la guardia, la otra parte de la población pues también se te va encima. ¿Pero qué haces cuando te quieren así hacer el feo, compañero? ¿Cómo les dices? A ver, espéreme, o tú eres de mecha corta, o ¿cómo le haces para ir empezando? Pues ni modo, mano, educar de persona a persona. No, por ejemplo, el otro día escuchaba el caso de una compañera que decía que en el supermercado el policía anduvo detrás de ella todo el tiempo, como vigilándola. Entonces, yo le aconsejaba que en ese caso es voltear y preguntarle, ¿necesitas algo? ¿Hay algún problema? ¿Piensas que voy a robar o qué? ¿Cuál es tu inquietud? Ajá, exacto. ¿Por qué me Y persigues? el poli bien güero, ¿no? Como el cadenero del antro que está más feo que uno. No, espérame. Es que eso es terrible porque hay suspicacia. ¿Qué opinan de eso cuando se le cataloga a alguien nomás por portación de rostro? Seas joven, seas moreno, tatuado. A ver, ¿qué hacemos ahí, chicos? Es uno de los gatillos fáciles de la discriminación. La verdad es que todos los casos que reúnen la discriminación por aspecto físico tiene que ver con tantas cosas que al final nos representa a todas las personas, ¿no? Y eso es lo importante de ver. O hay personas tatuadas, o hay personas morenas, o hay personas con kilos de más, con centímetros de menos. O pero eso una describe vestimenta de su región y no me la dejan subir al avión, o a un tatuado que no me lo dejan subir al avión. Claro. ¿Qué hacemos ahí? Porque además se burlan de ellos, ¿eh? No hay forma de ganarle a las líneas aéreas. ¿Qué hacemos? Ahí lo que hay que hacer son varias cosas. Uno, construir contrapesos, ¿no? Como el fluir del prejuicio puede ser tan poderoso, hay que generar contrapesos conociendo, sabiendo, capacitando a las personas. Yo llego a la línea aérea y me ven feíto, sin alterarme, porque, bueno, entiendo que están desinformados. ¿Qué podría yo argumentar? Lo que comentaba Hugo ahora es fundamental, o sea, tenemos que partir de un conocimiento previo de nuestros derechos y asumirnos como sujetos de derechos para poder exigirlos. Y después están todas las instituciones públicas que nos debemos a atender posibles casos de discriminación, ¿no? Han estado pasando los datos para que tuiteen, marquen, etcétera. O sea, si no denunciamos esto no va a avanzar. Exacto. Y si no les explicamos, señor, lea el artículo primero de la Constitución, revíseme, ¿hay algún problema, no? Sí, tiene que ver mucho con la denuncia, pero también tiene que ver con ir construyendo una cultura distinta, una cultura en la que sepamos que la diversidad es parte de lo que nos define. O sea, les damos un curso especial a los funcionarios y a todo profesionista, lo metemos como materia, que ya todo el mundo se impactó, por hablar de género, pónganle mejor inclusión en los libros de texto. ¿Qué haríamos? O sea, ¿por dónde empezamos? Porque yo no veo que estemos realmente empezando así en grande por ningún lado. O sea, ¿hacia dónde nos vamos? Cursos sí les damos, ¿no? El punto es, por ejemplo, en este caso específico, yo llego a la línea aérea, por la manera en que voy vestida me dicen, usted no puede pasar. Ahí hay una primera consideración. No hay ninguna razón de seguridad ni de ningún tipo en el cual mi vestimenta me impida tener acceso a lo que tengo derecho. Igual pasa con muchas otras cosas, ¿no? Tuvimos por ahí una queja en Six Flags donde no querían dejar entrar al parque a personas tatuadas. Entonces, ¿cuál es el argumento ahí? Hay una cuestión de seguridad, se les hay va una a vaciar cuestión el parque. para empezar, ¿no?
para empezar. En Estados Unidos no entraría nadie, imagínense. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la omisión que ya no es razonable? ¿Dónde está la razonabilidad? Yo estoy de acuerdo, nos decían, bueno, es que, por ejemplo, las personas que tienen un marcapasos no se pueden subir al de Superman. Bueno, pero ya hay una razón de seguridad. La omisión esa es lógica, la tiene un omisión sustento es, exacto, científico. es razonable y por lo tanto no es discriminación. Me están diciendo que hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer. Me puede dar un infarto ahí arriba, pero por mi tatuaje, vestimenta. la vestimenta, el color de la piel, no son de... además, la restricción decía que tatuajes que fueran ofensivos y entonces nos lleva a otra gran discusión. ¿Qué es lo ofensivo, no? Las gentes que usamos como la moral y las buenas costumbres si no están enlistadas. Las gentes que usamos tatuajes los usamos por una razón determinada. A alguien le podrán parecer absolutamente ofensivos y en realidad no tienen ese significado. Oye, dar pecho en público, que fue todo un caso. tema muy bonito. ¿Por qué en Facebook censuran 2 centímetros de pezón y 15 centímetros no de mama? O sea, entonces, nosotros tenemos que empezar a ponernos de acuerdo y ahorita regresamos. Les invitamos siempre a que piensen eso. La cosa cambia si vamos reconociendo la diferencia entre el prejuicio y la discriminación. Ese prejuicio puede ser una idea que habite en todas las mentes, pero la discriminación se realiza en el momento en el que una práctica o una omisión limita el ejercicio de un derecho a una persona. Es importante reconocer que es un problema público. La expresión material de la discriminación es la desigualdad. Uno de los riesgos de la agenda de no discriminación es que se confunda con la policía del lenguaje. Yo creo que hay prejuicio. Lo que tenemos es una construcción colectiva sobre la menor calidad humana, la menor valía y por lo tanto el menor merecimiento de derechos. Los avances de no discriminación siempre generan respuestas, hay que recordarlo, porque estamos reduciendo privilegios. La discriminación está sustentada en un sistema de creencias que consiste en prejuicios, en estereotipos, en estigmas, que persigue realmente a lo que es distinto. Tenemos un serio problema de racismo y si apenas nos estamos dando cuenta de que como país discriminamos, vamos en los albores de entender que somos racistas. Esta es la Isla Panguapa, es un espacio del Museo Memoria y Tolerancia que está dedicado a un público entre 4 y 12 años de edad. En este lugar participan niñas, niños y sus familias y venimos a participar en actividades lúdicas que nos dan un aprendizaje sobre el respeto, sobre la diversidad y la importancia de la tolerancia. La Isla Panguapa es un espacio enriquecido con material audiovisual, con material didáctico, equipos interactivos, gracias a los cuales, con la ayuda de un mediador educativo, se van llevando estos aprendizajes que tienen la intención de que se repliquen tanto en casa, en la escuela, en nuestra comunidad. A través de un recorrido que tiene más o menos una duración de 1 hora con 30 minutos, las familias completas participan de estas actividades para llevarse aprendizajes sobre valores. El contenido de la Isla Panguapa se realizó en conjunto con Plaza Sésamo y a partir de esa unión se generaron ciertos personajes e historias, las cuales nos van llevando de la mano a través del recorrido de Panguapa, donde se refuerzan precisamente valores como la empatía o como el trabajo en equipo, dándonos cuenta de que unidos somos mejores. El tema de la discriminación es algo que abordamos a profundidad en Panguapa. Dado que aquí hay un encuentro de familias que no se conocen, se dan cuenta de que dentro de ellas son diferentes en sus estilos, en sus apariencias, en sus gustos. A la hora de interactuar con las diferencias que hay con otras personas, nos damos cuenta de que cada persona es individual, es distinta, es auténtica y que no hay nada de malo en ser diferentes. Al contrario, aquí aprendemos a valorar, a identificar y apreciar esas diferencias. Hoy en día es muy importante hablar de todos aquellos elementos que nos ayuden a prevenir la violencia, uno de los problemas más grandes en nuestro país. La base precisamente para prevenir la violencia es hablar del respeto, hablar de y entender las diferencias, entender que somos distintos y que finalmente, a pesar de esas diferencias, podemos aprender a convivir juntos. Eso es precisamente la tolerancia. La información para el público, para que nos puedan visitar, se encuentra en myt.org.mx. Ahí encontrarán todos los eventos relacionados con el Museo Memoria y Tolerancia, así como en particular los horarios y precios de la Isla Panguapa para que nos puedan visitar. También pueden agendar incluso visitas con sus escuelas para venir con grupos completos. Está padrísimo, ¿eh? Yo he ido así a meterme nomás a Panguapa, aunque ya pasaba yo al nivel de estatura, pero la verdad es una cosa bien bonita, es un paseo obligado cuando vengan a darse una vuelta aquí a la capital. Ya tengo asistente de redes, porque yo sí estoy muy negada. Manuel Fávila,
Nos damos con ese, mi querida Paulina. Manuel Fávila, las diferencias son parte de un proceso natural, los prejuicios y la actitud discriminatoria son aprendidos y emergen a partir de un narcisismo primario que escinde a la sociedad, ay caray, y ensancha las brechas económicas. ¿Sí es es que cierto? a alguien le debe de convenir esto. Claro. A mí no. Sí. Si no, no entiendo por qué seguimos perpetuándolo, ¿verdad? Ni hablar. El cambio debe centrarse a partir de la infancia, en la familia, en la escuela, en lugares de trabajo. La educación proactiva más que prohibitiva es la que genera cambios sociales profundos. Muchas gracias. Claro, se extraña a Sandy, pues, la que le sabe a todo esto, caballero. Dice Briana, pienso que deberíamos primero por aceptarnos en general como cultura mexicana. Todos somos producto del mestizaje y eso es lo que no aceptamos la mayoría, dejarse de avergonzar de nuestros orígenes. Ese es el primer paso para ser un lugar incluyente. No puedes aceptar a nadie si primero no te aceptas a ti mismo y a tu entorno. Bonfilia Romero, los mexicanos somos señaladores, indicativos y destacados. Señaladores. A cada ser humano le hacemos un comentario suyo. De manera que sienta sus fallas. Dice, indicativo, todos conocemos y vemos los defectos en los demás y siempre estamos sacándolo, ¿verdad? A cualquier momento. Destacados, vemos todos los defectos y nos reímos, pero de otros, pero que no se les ocurra hablar de mí. Bueno, y vamos contigo, mi querida Paulina, cuéntanos tu caso y cómo estás tratando de hacer la diferencia. Bueno, yo tengo una asociación civil que se llama Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay AC, y bueno, atendemos principalmente lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres trans y población diversa en general. El caso más duro, porque ahí tenemos de veras hasta peligro de muerte, ¿no? Sí, bueno, en general sí es la primera el lugar donde te discriminan es la familia. Es el espacio en donde se enseña lo que es si no es heterosexual no es bienvenido, si no es cisgénero, que es una persona que está de acuerdo con la identidad que le pusieron de nacimiento, de género, no es bienvenido. ¿Y qué pasa cuando les dicen, porque luego los papás dicen, es que tengo miedo de lo que te pase, te van a agredir? O sea, ese es como la disculpa de los papás cuando les preguntas qué es lo que te hace ruido, ¿no? Pero es una incongruencia que sea la mamá o el papá el primero que me agreda, el primero que no me defienda. Entonces, deberían ser los que dan el apoyo. Hay estadísticas que dicen que mientras más apoyo, disminuye la posibilidad de que yo tenga intenciones suicidas, que caiga en adicciones, que tenga relaciones de pareja violentas. O que te cuelgues la discriminación que te quieren imponer, porque pues, tú tienes tu formación bien. O que yo replique la discriminación hacia los demás, porque si a mí me enseñan que soy incorrecta o incorrecto, pues voy a replicar este asunto con otros espacios, porque además entrecruzan las discriminaciones. ¿Qué pasa? ¿Hay mucha discriminación todavía? ¿Se les juzga, no sé, por ir de la mano, darse un beso en público? Sí, aunque hemos ganado espacios, todavía no es un nivel alto el de además rechazos y es de cierta edad, porque se ve más en gente joven ahora que salen a la calle, pero si hablamos de adultas o adultos mayores, esa tía que LGBT, nunca se casó y de repente la vemos con la amiga de toda la vida, no nos cabe en la cabeza, ¿no? O niñas y niños que también es bueno, no se permite más que siendo adulto. Entonces, si tú hablas un menor de edad LGBT, pues también está a un lado, hecho de lado. Y bueno, ya te decía, si entrecruzas pobreza, ser indígena, porque también esta parte de diversidad me pone en mayor vulneración y pues me limita en el estudio, en el trabajo, en la calle, en los servicios de salud. Y ustedes han intervenido. ¿Qué tan accesibles y receptivas están las autoridades? No me refiero a los grandes directores de secretarías, no. Pues los mandos medios, el poli de la entrada, que nadie le presta, pero pues ni un folletín para que se dé una embarrada. La mera verdad. Mira, se da de todo. O sea, sí hay una disposición en este momento en la Ciudad de México de que se hable del tema, pero efectivamente hace falta educar a toda la población en general, sea de gobierno o no. Entonces, y de la edad una parte de sensibilización sigue siendo algo muy importante y de educación, que se podría revertir un poco si se incluyeran los programas educativos comunes, desde kinder, primaria, secundaria. Oye, es más, con que se viera en las páginas, ni explicarlo, con que estuvieran en los comerciales, con que estuvieran en las telenovelas, en las teleseries, claro, en la película. ¿Sí me explicó? Si no está,
la mayoría de la población, pues no existimos. Pero igual personas con otras situaciones, discapacidades, decíamos, si estuviera dando las noticias una persona con síndrome de Down, pues tendríamos, es algo que nos ayudaría a incluir. Pero de veras, o sea, neto incluir, no nada más de dientes para afuera, que ahorita vamos a hablar de eso. Muchísimas gracias, Pau. En lo que acá nos acomodamos, yo les quiero aventar el balón. ¿Por qué podemos discriminar por pobreza? ¿Por qué de pronto es pecado ser gordo? De veras, ¿qué nos está pasando aquí en estos renglones? Yo creo que es un asunto de doble vía, ¿no? Decíamos hace rato, la discriminación, la expresión material de la discriminación es la desigualdad. La desigualdad es una manera de generar marginación y pobreza. Es parte de este conglomerado, pero también es verdad que esta visión clasista de que tener dinero está asociado al éxito, está asociado a tener una buena vida, está asociado a tener educación, está asociado a tener valores, ciertos valores que son apreciados y que son compartidos por sectores grandes de la población, genera como una condición aspiracional. Yo quiero eso. Y entonces desprecio y maltrato a quien no lo tiene, sin considerar que el que alguien lo tenga y el que no lo tiene es porque esta condición de desigualdad prevalece. A ver, pero hay muchas personas que creen que el que es pobre es porque es huevón, perdón. Claro. A ver, ¿qué le podemos decir? Yo creo que si uno fuera rico en la cantidad en que trabaja, ay, perdón, yo no estaría aquí, mi amor. Sí. En África, bueno, tendríamos a los más ricos del mundo, en China, ¿no? Pero hay que distinguir, yo distinguiría pobreza de discriminación. A ver. Yo sé que se dice con mucha frecuencia, la peor discriminación es la pobreza. Pero... No es cierto. No es cierto. Tienen motores distintos. A ver, cuéntanos. La pobreza, aunque se mide, los expertos la miden hoy de manera multidimensional, tiene un indicador claro, el ingreso. ¿Cómo se quita la pobreza? Con mayor ingreso. El que se saca la lotería dejó de ser pobre. Pero hay grupos que no están en situación de pobreza y no obstante son discriminados. Mujeres con logro educativo, diversidad sexual, personas con discapacidad que pueden no ser pobres o no estar en la franja de pobreza y no obstante sufrir discriminación. Entonces esto sería como algo que se cruza, son dos cosas diferentes. Claro, el problema es que a la pobreza, ¿qué le llamamos? La desigualdad es maligna, pero porque anuda discriminación y pobreza. Ese es clasismo. Y el clasismo es una ideología específica vinculada a la pobreza, es la estigmatización cultural de la pobreza. El clasismo no es solo rechazar la pobreza, sino rechazar la manera en que la gente se viste, la manera en que la gente habla, los fenotipos que normalmente tiene la gente pobre. Con mucha frecuencia, una gente que tiene un fenotipo no asociado con la pobreza, aunque tenga reducido ingreso, no se le trata discriminatoriamente. Entonces, aquello que llamamos clasismo, que sí tiene un núcleo económico, está construido de todas maneras con categorías de discriminación. ¿Por qué hay que distinguirlo? Porque a la hora de hacer política de la igualdad tenemos que reducir simultáneamente discriminación y pobreza. Son dos rutas que se tienen que ir juntando, pero hay que tener claro que tienen motores distintos, porque si no, no las podemos atacar. Hoy día las políticas de desarrollo social, que se dirigen fundamentalmente a reducir pobreza, tienen que estar calificadas por criterios de no discriminación, antirracistas, antipatriarcalistas, antihomofóbicas, de desarrollo de personas con discapacidad, porque de otra manera no nos funcionan tampoco las políticas contra la pobreza. Ok. Mi querida Daniela, cuéntanos, ¿de dónde vienes tú? Bueno, nosotros venimos de Best Bodies México. Nosotros nos dedicamos a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Que la traen cuesta arriba. Exactamente. Está todavía más difícil. Sí. Está todavía más difícil. Y de hecho... Porque además la entendemos poco, ¿eh? Y sí nos pone así como un bloqueo. Exacto, creemos que hay como muchos mitos y nosotros Pues sí. a través de amistades... Hasta cinematográficos, ¿no? Exactamente, nosotros a través de amistades hacemos que voluntarios que son jóvenes sin discapacidad se enlacen con chicos con discapacidad intelectual, igual jóvenes, para que puedan vivir experiencias tal cual como cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Qué reportan? ¿Cuál es la diferencia básica que sienten? ¿Y qué ajuste le hicieron a su reloj de vida para caminar con alguien que tiene alguna discapacidad intelectual, sea la que ésta sea? Pues de hecho, lo que refieren los chicos es como, pues, que rompieron muchos mitos. Dice, es que yo pensaba que
que pues él no trabajaba o no pensaba que podía tener novia y resulta que hasta me invitó a ser su madrina de bodas, ¿no? Entonces son como romper estos mitos y el concientizarse de todas las habilidades que tienen. Hay algunos que hasta, bueno, empiezan a ver la oportunidad de que empiecen a trabajar o empiezan a otorgarles de diferentes oportunidades. Se concientizan de todas las capacidades y, como bien lo mencionaban, que tienen más cosas en común que diferencias. Pues es que ahí está. Además viene un compañero que está en el programa, ¿no? De hecho, bueno, Juan Carlos nos viene acompañando. Él está en el programa de amistades, que es esta parte de amigos, y está en la parte de empleos, en vez de empleos. Entonces, eso está buenísimo. Él ya lleva. ¿Quieres platicarnos, Juan Carlos? ¿Sí? ¿Un poquito? Sí. ¿Cómo descubres la organización o quién te llevó? Pues con una licenciada que, pues ahora sí que me comentó de esta organización. Ok, y cuando te dijeron, te vamos a presentar unos amigos acá de la organización, ¿no te dio así como miedo? Ya ve que bueno, el miedo no anda en burro, ¿verdad? Sí, un poco. Dije, pues ahora sí vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue ese encuentro? Pues ahora sí como me hicieron ¿cómo se llama? Una entrevista, una entrevista, pues ya me hicieron varios estudios, pues como iban viendo los estudios, pues iban diciendo, no, pues si es capaz de hacer esto, hacer el otro. Pues. O sea, ¿la organización también los apoya con este asunto médico? No, bueno, estos estudios son como evaluaciones que se hacen para ver las habilidades de los chicos. Las hacemos directamente, no nosotros, sino con una asociación que también nos apoya. Ya lo dijeron allá en el panel, no hay dos personas iguales, no hay dos discapacidades iguales y uno tiene que aprender, pues cómo me acomodo con mi amigo, igual que cuando tienes la amiga complicadísima y tú sabes cómo llevarla bien con ella, ¿no? Igual. Así es, y que es parte que también los chicos pues van aprendiendo, ¿no? O sea, yo sé que mi amigo, siempre les pedimos, ustedes tienen que saber información, no sé, tal vez, como nosotros, ¿no? Si sabemos que somos alérgicos al chocolate, no vamos a ir, se me ocurre ir al museo de chocolate, ¿no? Entonces, sí es como parte lo llevo a mi casa y hay 100 gatos, me mata si es alérgico. Compañero, cuéntame qué ha sido lo que más te gustó de conocer estos amigos, qué han hecho, van al cine, ¿qué hacen? Ahora sí hemos ido al cine, salimos al parque, salimos a varias partes. ¿Y al trabajo cómo le haces? ¿En qué estás ya ahí entrándole? Pues ahora sí yo no me imaginaba que yo, con la discapacidad que yo tengo, pues ahora sí no me imaginé que iba a estar trabajando. ¿Cómo se llama esta discapacidad que tienes? Discapacidad intelectual. ¿Pero tiene alguna otra clasificación que tienen? No, tal cual. Bueno, Juan Carlos alguna vez nos comentó que él al nacer tuvo algunas complicaciones que eso ocasionó la discapacidad intelectual. Oye, es que yo tengo un amigo, bueno, tenía una amiga, lo veo hace un rato, pero por ejemplo él era un fanático de cómics, Uriel. Un beso a Uriel, a donde nos esté viendo. Y él era el que escribía todas las preguntas y respuestas de todos los fans que escribían al editorial. Y era una enciclopedia andando el compañero. ¿Tú tienes algún tema que te guste mucho? Pues así un tema, no. Pero la música, el cine... Pues la música. ¿Qué música te gusta? Pues así como, me gusta de todo. ¿Y de novias cómo andamos? ¿O de novios o de pareja? ¿Cómo andamos? Pues ahorita no tengo novia. ¿Y le gustaría? Sí, me gustaría. Mire, una ayudadita también. Pues ya le hicieron unas citas ciegas con los amigos. Ahora, ¿no? Una presentadita. Oye, muchísimas gracias por estar aquí. No, ¿de qué? La desmañanada y todo, pero pues demostrándonos que unos somos más iguales que otros. La mera verdad. No sé dónde tenemos la discriminación. Hay que ya arrancarla. Diálogos en Confianza es un espacio donde puedes encontrar respuesta a muchas de tus inquietudes en cuanto a la salud, la pareja, la familia y muchos temas más. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de una enfermedad que tiene que ver con la salud mental y que afecta a 52 millones de personas en el mundo, la esquizofrenia. Conoce cómo se manifiesta y cuáles son los tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos que se utilizan para su manejo. El martes, descubre con Cristina Jáuregui qué pasa con las emociones de la madre que da a luz de forma prematura, qué importancia tiene establecer un vínculo afectivo con el bebé prematuro y qué rol juega la pareja en esta vinculación.
Marisa Escribano te invita el miércoles a recorrer el camino de las pérdidas y a aprender a sanar las heridas que se producen, además de la oportunidad que tenemos, aunque dolorosa, de crecer emocional y espiritualmente. El jueves, infórmate con Fernanda Tapia de los aspectos legales que se relacionan con el tema de la muerte. ¿Conoces qué documentos debes tener en orden para evitar problemas a tus familiares si llegas a morir? Carmen Muñoz nos dirá el viernes por qué hay hombres y mujeres que quisieran vivir siempre enamorados. Hay casos en los que no se desea terminar con esta sensación de bienestar y si termina, se busca a otra persona para seguir viviendo el idilio. ¿Qué tan conscientes somos de estos comportamientos? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. El manual, pues realizado por María Julia Pérez Cervera, se realizó el año pasado y lo tenemos en línea. Es Manual para el uso del lenguaje incluyente y con perspectiva de género. Lo podemos encontrar en la página web de la CONAVI, lo podemos descargar. Y es un manual útil justamente para entender qué es esto del lenguaje incluyente con perspectiva de género y no porque hace justamente esa diferenciación, ¿no? Con perspectiva de género, incluyente y que no discrimina, ¿no? Justamente el manual empieza así con una introducción para tener claro justamente estas tres dimensiones de lo que es el lenguaje incluyente. Y la verdad que a nosotros nos ha servido mucho para las pláticas, para los talleres, para las conferencias que hemos dado y para dar a entender, ¿no?, qué es esto y cómo se aplica y por qué es importante. Lo encontramos nosotras como muy útil porque es el material de apoyo que justamente utilizamos cuando damos cursos y capacitaciones, incluso charlas, conferencias de comunicación incluyente y no sexista, ¿no? Entonces viene un poco la teoría, reglas gramaticales. Y esta última edición, tenemos también los cuestionamientos que se hacen en la Real Academia de la Lengua Española desde lingüistas, filólogas, sociedad civil, ¿no? O sea, qué intercambios de conversación existen entre la Real Academia de la Lengua y la gente pues, que escribe diciéndole, ¿y por qué esto no es válido? Gramaticalmente, ¿qué es correcto? Entonces, si no me sirve esto para comunicar, para una comunicación incluyente, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, tenemos reglas gramaticales, tenemos ejercicios, tenemos alternativas utilizando esas reglas gramaticales y cómo solucionar el problema, cómo llegar a un acuerdo entre la institución, digamos, que no se adapta, digamos, a los tiempos y a las necesidades de la sociedad, y aquellas personas filólogas especialistas en la lengua que quieren que ven la necesidad de que se adapte, ¿no? Esto siempre va acompañado de ejercicios, ¿no? Ejemplos, ejercicios, situaciones de la vida real. Entonces es como muy útil. Para ustedes es muy importante dejar en claro que el lenguaje no es una cosa que repitamos automáticamente, ¿no? Es una cosa aprendida, pero no tiene por qué ser automáticamente, porque cuando es automáticamente es igual que todas las costumbres malas o creencias malas que repetimos automáticamente, ¿no? Es la misma dimensión, ¿no? Es una manera de comunicarnos, pero comunicarnos automáticamente o como nos han enseñado sin revisar eso, muchas veces es comunicarnos de una manera que dejamos a la gente fuera, ¿no? Entonces, como lo que no se nombra no existe, hay que nombrar a todas las personas, ¿no?, que contribuimos a esta sociedad y que sí, ¿no? O sea, que nos impacta también las cosas que pasan en la sociedad. Entonces, es muy importante para ser justas y justos, ¿no?, con el relato de la sociedad también, justamente esto, comunicar incluyentemente. Qué interesante, ¿eh? Digo, ya más fácil, les digo, no más falta que llegue yo y les abra la página, por favor. Porque de veras, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Hace algunos años, por ejemplo, y esto es muy común por parte de autoridades y personajes públicos, todos la regamos, y pues ahora con las redes sociales se echa de ver más. Cuando el señor Fox dijo, y en cada casa habrá una lavadora, y no será una lavadora de dos patas, salió el señor del Mazo, no el actual gobernador, el papá, a decir,
para defendernos, y hay quien piensa que las mujeres son lavadoras. Las mujeres no son lavadoras, aunque lo parezcan. Entonces, ¿sí me explico? La buena intención a veces nos pone o nos deja muy mal parados. Ivonne, cuéntanos de tu organización porque hemos hablado poco de las personas adultas mayores. Ajá, bueno, nosotros venimos de Fundación Ofelia AC, trabajamos con personas mayores. Nosotros trabajamos bajo un modelo que llamamos entorno terapéutico, donde lo que primero tratamos de trabajar con las personas mayores es que reconozcan sus diferencias, porque en ese grupo de edad se da mucho que pueden tener diferentes enfermedades, desde diabetes, hipertensión, agrégale alguna Parkinson, discapacidad. Agregamos alguna discapacidad. Pobreza, porque ni varo condición tienen. Económica, el ser analfabetos, o por la generación que les tocó vivir, donde muchos no tuvieron acceso a la educación. Claro. Y también el género, porque muchas de las mujeres aprendieron a vivir ciertos estereotipos de género. ¿Qué pasa? Aquí hay otra compensación, como nos platicaba el profesor, en donde decimos, sí, los ancianos, joya de cultura, y les damos una patada en el trasero porque ni siquiera se les puede asegurar un sustento y pagar sus medicinas y todo a esa edad. Exacto, y creo que también, bueno, es muy importante trabajar la discriminación de otros grupos hacia las personas mayores, pero también la discriminación que se da entre las propias personas mayores. Ah, mira tú. Alguna vez me tocó trabajar con un grupo de personas mayores en un barrio popular, y entonces íbamos a ir a ver a la Virgen a la villa. Entre ellos había Rentamos clases. un micro y entonces ya llegaron las 20 personas que iban a llegar. Yo fui por otra persona a su vivienda, que iba en silla de ruedas, porque no tenía una pierna, era diabético y tampoco tenía vista. Entonces yo fui por él a su vivienda. Cuando yo llego ya todos están adentro del micro. Y ya no hay lugar. Con silla de ruedas, y entonces el chofer, que era una persona de 25 años, me dice, no, manita, yo no te voy a ayudar a subirlo, ¿no? Wow. Y entonces todas las personas mayores que estaban adentro del micro me dicen, ¿ya ves? ¿Para qué lo trajiste? Ahora vamos a llegar tarde. ¿Ya ves? ¿Cómo lo vas a subir? Ni siquiera lo vas a poder subir. Ay, no, yo te dije que no lo trajeras, yo te dije que era un problema, yo te dije que iba a ser difícil. Pero es que todos estamos imbuidos en esto. Y entonces yo me enojé muchísimo. Y lo que hice fue decir, qué lástima que estamos viendo que solamente hay una persona con discapacidad y que 20 no podamos ayudar a una persona con discapacidad. Impresionante. Las señoras se sonrojaron y bajaron de inmediato, Pues todos se bajaron del micro y todos empezaron a ayudarlo, y cuando llegamos a la villa, todos empezaron a preguntarle cómo podían ayudar. Ah, ¿verdad? Pero es que hace falta un caso así. Exacto. Fíjate, estamos tan metidos en nuestra pecera de discriminación que no por pertenecer a un grupo discriminado o a 3 o a 8 o le pegas a todos, eso no te hace consciente de lo que tú estás repitiendo. Por ejemplo, nos enojamos de que no reconozcan el trabajo en casa, que la misma ley del trabajo diga que su horario debe de ser de 12 horas diarias, pero uno como mujer también le dice, ay no, ¿por qué me vas a cobrar tanto si ni cuesta tanto trabajo? O sea, lo replicamos porque no estamos conscientes de ello. Otra organización, Irenka, adelante, cuéntanos ustedes qué atacan, qué hacen, qué erradican. En Alianza Feminista Diversa atacamos en nivel de discriminación varias problemáticas. Me enfoco mucho al problema de dentro de nosotras y nosotros mismos, que hay mucha discriminación. Una trans hacia una lesbiana. Yo lo veo en las marchas de mujeres. Desgraciadamente, ahora las redes también se han encargado y los medios de darle un significado espantoso a la palabra feminismo, ¿no? Que no tiene que ver, nada que ver con lo que nos dicen. Hay mucho golpeteo y mucha falta de información sobre todo eso. ¿Por la falta de información? Falta de información y tolerancia entre nosotros mismas, dentro del abanico LGBTI, que nos... y dentro del feminismo mismo, porque hay muchas formas de practicarlo. Hay mucho, exactamente. Yo tengo un caso personal de que una persona trans me violentó durante muchos meses en un trabajo que tuve. ¿Por qué? Porque ella no está de acuerdo con las mujeres lesbianas. Yo inclusive puedo mencionar y digo públicamente que fui muy violentada hacia esa persona.
realmente es una lesbofobia tremenda. Ojo. Y es terrible. Pues sí, porque ella pertenece a otro grupo muy victimizado y hasta asesinado. Uno pensaría, pues entonces ya, nomás por estar en un grupo yo ya soy consciente. No, claro dentro que no. dentro de la diversidad hay mucha discriminación. Ahí está. Las bisexuales y los bisexuales también están muy golpeados. Es el sándwich. Ajá. Están muy golpeados de que defínete y no eres de aquí, no eres de allá. Otra problemática que tenemos mucho en Alianza Feminista Diversa es en cuestión de lo religioso. Hijo, es que ahí se pone bien rudo, man. Mi hermano es cristiano, yo soy lesbiana, feminista. No, bueno. Entonces, pues es un pleito un día severo, ¿no? Entrevisté a a unos practicantes judíos, ¿verdad? Y el rabino era un caso sin igual en Israel porque él casaba personas, parejas gays, así, mujeres, hombres. Pero entonces otro más canijo que yo le dijo, oiga, ¿y los casaría si no son judíos? Es decir, un judío con un gentil. Dijo, no, eso es otra cosa. O sea, hay mucho que hacer. Gracias, Irenka. Vamos retomando allá, por favor. ¿Qué hacemos? Porque a lo mejor hoy le quedó claro a la gente de que, pues sí, o sea, esto no nos conviene a nadie, nos estamos dando todos en la torre y hasta con la cubeta. Pero no me acabo de convencer porque además yo tengo mi religión, mi grupo, mis compadres, pero eso es una cosa y otra es lo que marca la ley. O sea, igual de corazón no puedo aceptarlos. A ver, imagínense en el abogado del diablo. No lo soporto. No puedo saludar a mi sobrino porque es gay, pero ¿qué marca la ley y cómo nos debemos de conducir? A ver, yo diría... Uno por uno, órale. Sí, yo diría... La no discriminación no significa que todos nos gustemos recíprocamente, que todos pensemos que es valioso, importante y que también debemos asumir los valores de los demás. La no discriminación significa que pensando lo que pensemos, no violemos los derechos de los otros. Es decir, que los prejuicios que pudiéramos tener y no haber superado no signifiquen un acto de violación de los derechos de los otros. Por ejemplo, así muy práctico. Hazte cuenta, a mí, mi religión me dice que pues, 2 mujeres no se deben de andar besando en la calle, pero ya están ahí en el cine, en la fila del cine, en su onda. No, a ver, yo puedo írselas a hacer de todo. Yo soy un juez y como juez puedo tener en mi vida privada una concepción moral o religiosa, pero esa concepción moral o religiosa no puede predeterminar cómo sentencie. Ahí está, porque la ley marca otra cosa. La ley marca otra cosa. Exactamente. ¿Y entonces qué procede? Pues no puedo con eso, pero ¿qué hago? Me comporto. Se puede no poder por eso, pero vivir en una sociedad tiene que ver con limitar un poquito nuestros impulsos y asumir que las reglas de convivencia no defienden a los otros, sino nos protegen a todos y a todas, ¿no? Nada de esto que estamos viendo que no nos parece es contagioso, ni es por ósmosis, ni implica que todo mundo vamos a terminar iguales al rato, porque además como predomina la gente que supuestamente no implica ninguna de estas circunstancias de discriminación, pues entonces ya se habrían contagiado. Entonces, la tolerancia se cree, aunque no, en el Larousse dice que es sinónimo de respeto, pero tolerancia es de yo tengo la razón y la verdad absoluta, y te doy chance a ti, pobre perdido de la vida, ya reencarnarás para poder sublimar. Pero, ¿qué hacemos? Más recomendaciones. Sí, perdón. Yo creo que sí tenemos que promover más el respeto a la tolerancia, más el respeto a la diferencia y reconocer toda la diversidad y la pluralidad de personas que existimos en pensamiento, en características físicas, entre otras. Algo que yo veo muy importante aquí en este espacio de diálogos en confianza es que de aquel lado tenemos organizaciones, yo también pertenezco a una organización y también tenemos de este lado a personas que representan a instituciones y que vamos juntos impulsando un trabajo que va constituido en
educación, en incidencia, en políticas públicas, en empoderar a los grupos, pero sobre todo reconocer que tenemos derechos y como justo lo acaba de decir Tania, estos derechos nos protegen y no es como este apartado que nosotros vamos impulsando para ir atacando a No otros. es un favor, ¿eh? Exacto. Respetar las diferencias. Exacto. Es nuestra obligación y nuestro derecho. Exacto. Y oigan, un derecho se puede poner a votación o a ver si les damos chance de ver si son seres humanos o no. Definitivamente no, porque justamente atraviesa por el tema de la opinión. Si todos pensamos distintas cosas sobre distintos temas, probablemente nunca nos pongamos de acuerdo. Y una cosa que siempre les decimos en los cursos de capacitación que damos, no venimos a convencerlos de que piensen igual que nosotros. Justamente el derecho a disentir también existe. Y es lo que hace, enriquece esta realidad. Así es. ¿Qué tiene que haber en medio? Certeza jurídica. Sea yo como sea, piense lo que piense, tenga las opiniones que tenga, tengo que saber que en medio hay una línea delgada, a veces mucho, a veces no tanto, que implica que de esa certeza jurídica es lo que va a prevalecer a la hora de ser tratados como personas en igualdad de derechos. Por favor, hagámonos la vida más sencilla, más amable. Se los juro que va a ser más fácil vivir. Ya tenemos muchas broncas existenciales como para seguir perpetuando estas creencias que no nos llevan a ningún lado. Muy breve. Y además, ¿saben qué? No nos conviene. O sea, No, a nadie. La discriminación no es solo una cosa que tengamos que atacar porque la ley lo dice o porque moralmente sea correcto. No nos conviene. Hay datos precisos, les voy a dar un par, sobre cómo incluir a las mujeres plenamente en la economía le abonaría a este país 240,000 millones de pesos más a su Producto Interno Bruto. Otro 1% de nuestro PIB incrementaría si no discriminamos a las y los jóvenes del mercado laboral. Entonces, nos conviene como país. Crecer como país. Exacto. Incluir a las personas con discapacidad, no pensar que las personas No, ya trans nos tienen dejas solo la una tarea, producción. compañera, pues ya se nos acabó el tiempo. Pero de veras sería otro mundo, ¿eh? La mera verdad. A ver si lo intentamos.